Andrea Janeiro, siempre tan discreta y alejada del foco mediático, ha decidido alzar la voz con un mensaje que ha sacudido los cimientos de la familia Janeiro Esteban. Unas palabras directas y demoledoras contra su padre, Jesulín de Ubrique, que ponen de manifiesto años de silencios, ausencias y heridas familiares. En este video te contamos todos los detalles, la reacción de Belén Esteban, la postura de María José Campanario, lo que opinan los hermanos de Andrea y, sobre todo, el futuro incierto que se abre para el clan. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Andrea hace bien en hablar, o este silencio roto puede traerle más problemas? Dejad vuestra opinión en comentarios. Tras esa frase tan significativa de Andrea, las miradas se dirigieron inevitablemente hacia las dos figuras que han marcado su vida desde lugares opuestos, su madre, Belén Esteban, y la actual esposa de Jesulín, María José Campanario. Belén Esteban, acostumbrada a defender a su hija en los platos de televisión, recibió este gesto con sentimientos encontrados. Por un lado, orgullo, Andrea había encontrado su propia voz, lejos de su protección. Pero, al mismo tiempo, dolor, ese mensaje ponía en palabras lo que Belén llevaba años denunciando, la ausencia de un padre en la vida de su hija. En su entorno cercano, Belén habría reconocido que Andrea ya no es la niña a la que había intentado mantener apartada de los focos, sino una mujer que exige ser escuchada, y que, si ha hablado ahora, es porque ya no podía seguir callando. Muy diferente fue la reacción de María José Campanario. Siempre atenta a la imagen pública de su familia, habría recibido estas palabras como una amenaza al frágil equilibrio que han construido en ambiciones. Para Campanario, cualquier señal que cuestione a Jesulín supone un riesgo, tanto para la reputación de la familia como para el futuro de sus hijos en común. Este contraste de reacciones dibuja un escenario complejo, una madre que se resigna a que su hija hable y se muestre tal cual siente, y una mujer que ve peligrar la calma que tanto ha defendido dentro de su matrimonio. Y aquí surge la primera gran pregunta de este documental: ¿es este mensaje de Andrea una simple catarsis personal, o estamos ante el inicio de una ruptura definitiva con el núcleo familiar de su padre? El mensaje de Andrea no tardó en generar reacciones en el resto de la familia Janeiro. Y aquí encontramos un punto especialmente delicado: los hermanos. Por un lado, Julia Janeiro, la hija más mediática de Jesulín y Campanario, que desde hace años mantiene una relación complicada con la exposición pública. Julia, que ha hecho de las redes sociales su plataforma, habría sentido estas palabras de Andrea como un ataque indirecto. En su círculo privado, comentan que Julia no comprende por qué su hermana mayor necesita remover el pasado en lugar de seguir con su vida. Esa percepción abre un nuevo escenario, el posible distanciamiento entre hermanas. Un vínculo frágil, marcado por vidas muy distintas, que ahora parece quebrarse ante un mensaje que pone en cuestión al padre que ambas comparten. Los hijos menores de Jesulín y Campanario, demasiado jóvenes aún, quizá no alcanzan a comprender la magnitud de lo ocurrido, pero inevitablemente perciben la tensión, el ambiente enrarecido que se respira en la familia cada vez que se menciona a Andrea. Y en medio de este contexto, surge un rumor que lo cambia todo: la posibilidad de que Andrea esté valorando conceder su primera entrevista, una exclusiva en la que, por primera vez, contaría con detalle lo que ha supuesto crecer marcada por la distancia de su padre. Si esto se confirma, no estaríamos solo ante un gesto simbólico, sino ante un auténtico terremoto mediático. La joven que durante años ha permanecido en la sombra, dispuesta a relatar su historia en primera persona. Y aquí os dejo una reflexión: ¿será Andrea capaz de romper por completo la barrera de silencio que ella misma levantó durante tanto tiempo? ¿O este rumor de una entrevista exclusiva no es más que una señal de que busca ser escuchada sin necesidad de recurrir a los medios? El silencio roto de Andrea abre también otro frente inesperado, el económico y legal. Porque detrás de cada palabra, detrás de cada gesto público, hay un trasfondo que apunta directamente a la cuestión de la herencia de Jesulín de Ubrique. Jesulín, a lo largo de su carrera, amasó un importante patrimonio, fincas, contratos publicitarios, beneficios de la tauromaquia y, por supuesto, la mítica finca de Ambiciones. La gran incógnita es: ¿cómo se repartirá todo esto entre sus hijos? Las tensiones familiares no hacen más que aumentar las especulaciones.
Algunos periodistas sostienen que María José Campanario estaría aconsejando a Jesulín blindar el futuro de sus 3 hijos en común, dejando en un segundo plano a Andrea. Una decisión que, de producirse, no solo tendría un impacto económico, sino también simbólico, significaría apartar de forma definitiva a su hija mayor de su legado. Para Belén Esteban, este escenario es un auténtico motivo de angustia. No solo teme que Andrea quede marginada emocionalmente, sino que también quede desprotegida en el ámbito patrimonial. Y, según se comenta en su círculo cercano, Belén ya habría empezado a informarse sobre los posibles pasos legales en caso de que Andrea necesite reclamar lo que le corresponde por derecho. Pero hay un detalle aún más inquietante: en los últimos días se habla de la posibilidad de que Jesulín y Campanario recurran a acciones legales preventivas para frenar cualquier entrevista o exclusiva que Andrea pudiera conceder. El miedo a que se revelen intimidades familiares o episodios delicados de su vida privada podría llevarlos a intentar silenciarla por vía judicial. Así, lo que empezó con una frase cargada de dolor podría desembocar en una auténtica batalla legal y mediática: hija contra padre, madre contra exmarido, y un clan dividido entre el silencio y la exposición pública. Y aquí queda la gran cuestión: ¿estamos ante el inicio de un conflicto por la herencia que marcará a toda una generación de los Janeiro? ¿O aún queda margen para que Andrea y su padre encuentren un punto de reconciliación antes de que sea demasiado tarde? Y llegamos al punto más delicado de esta historia, el cara a cara que muchos temen y que otros esperan. Andrea Janeiro, tras años de silencio, parece dispuesta a enfrentarse a su padre, no para buscar reconciliación inmediata ni para reabrir heridas, sino para algo mucho más humano: obtener respuestas. Respuestas a esas preguntas que han marcado su vida en silencio: ¿por qué nunca estuviste en mis momentos importantes? ¿Por qué me sentí siempre como una hija de segunda? ¿Por qué jamás defendiste mi nombre frente a las críticas? Imaginemos ese encuentro: un torero acostumbrado a desafiar al peligro en la plaza, enfrentándose a la mirada serena pero firme de su propia hija, convertida en una mujer que ya no quiere callar más. Mientras tanto, Belén Esteban vive atrapada en un dilema imposible. Por un lado, el orgullo de ver a su hija hablar con voz propia. Por otro, el miedo a que todo esto termine convertido en una guerra mediática sin freno, que desgaste aún más a Andrea y arrastre de nuevo a toda la familia a los titulares más crueles. Y aquí surge la gran incógnita: ¿será este el inicio de una nueva etapa en la vida de Andrea, donde por fin se libere del peso del silencio? ¿O estamos presenciando la antesala de un conflicto que dividirá para siempre a los Janeiro y marcará un precedente en la prensa del corazón española? El silencio, a veces, es protección, pero cuando se rompe, puede convertirse en el rugido más fuerte de todos.